El día que le entregué mi pensión a mi hijo, él me besó la frente y me dijo, ahora yo te cuido, mamá. Esa frase. Esa frase resuena en mi cabeza como una campana rota, un sonido que antes fue música y ahora es solo ruido, solo dolor. Yo, Alma, a mis 66 años, después de una vida entera de trabajo, de manos encallecidas y de noches en vela para que a él, a mi único hijo Marcos, nunca le faltara nada. Recuerdo el día en el banco, el bolígrafo frío entre mis dedos, el olor a madera vieja y a dinero del despacho del gerente. El señor, con su sonrisa paternalista, me explicaba cosas que yo apenas entendía sobre fondos e inversiones, palabras que sonaban a otro mundo, un mundo que no era el mío, el de la fábrica y el del sudor. Marcos estaba a mi lado, su mano firme en mi hombro, traduciéndome el miedo en seguridad. Es lo mejor, mamá. Confía en mí. Voy a hacer que este dinero trabaje, a asegurar tu vejez. Y yo confié. ¿Cómo no iba a confiar? Eran los ojos de mi niño, el mismo niño al que enseñé a caminar, a leer, el mismo que consolé durante noches enteras cuando su padre se fue y nos dejó solos con el mundo en contra. Le entregué no solo el dinero, le entregué mi seguridad, mi futuro, el resultado de 40 años, levantándome antes de que saliera el sol, el eco de las máquinas de la fábrica todavía zumbando en mis oídos al llegar a casa. Firmé esos papeles sintiendo un alivio que hoy me da náuseas, un alivio físico que me aflojó los hombros por primera vez en décadas, un alivio por pensar que, finalmente, después de tanto luchar sola, alguien cuidaría de mí. Qué poco sabía yo que ese acto de confianza era el inicio de mi calvario, la firma de mi sentencia de humillación. Me sentí segura, protegida por mi propia sangre, envuelta en la promesa de su cuidado. Qué tonta fui, una tonta que creyó en promesas fáciles, que vio amor donde solo existía un cálculo frío, un interés que me negaba a ver. Él era mi hijo, mi Marcos. ¿Cómo podía dudar? Ese beso en la frente fue el sello de la traición, y yo, ciega por el amor de madre, lo acepté como una bendición. Hoy, ese beso me quema la piel, me arde como una marca de ganado, un recordatorio perpetuo de mi estupidez. En las semanas que siguieron, mi vida se encogió. Marcos me pedía paciencia. Las inversiones son así, mamá, tardan en dar fruto, me decía por teléfono con la voz siempre apurada, siempre con una reunión importante. Y yo, creyendo en la paciencia, empecé a recortar. Recortar es una palabra suave. Empecé a mutilar mi existencia. Dejé de comprar el pan dulce de la tarde, empecé a usar la misma bolsita de té 2, a veces 3 veces, hasta que el agua salía apenas teñida. Diluía la leche con agua para que rindiera más. Apagaba las luces religiosamente a las 8 de la noche, sentándome en la oscuridad de mi sala para ahorrar en la factura, sintiendo el frío del apartamento colarse por mis huesos porque no me atrevía a encender el calentador. Yo contaba monedas, yo, Alma, que trabajé toda la vida para tener una vejez digna, estaba contando monedas para decidir si podía tomar el autobús o si debía caminar hasta el mercado, aunque mis rodillas me mataran. Comía sopas, caldos aguados donde las verduras eran un lujo, y me convencía a mí misma de que era más saludable, que era bueno limpiar el cuerpo. Sentía una opresión constante en el pecho, una ansiedad que no sabía explicar, un nudo en la garganta que atribuía a la nueva rutina de jubilada, a la soledad. Marcos me aseguraba que todo iba bien, que el dinero estaba trabajando, solo que nunca me dijo para quién estaba trabajando. Esa sensación de que algo andaba mal crecía, pero yo la empujaba al fondo de mi mente. Así somos las madres, ¿no? Preferimos creer la mentira bonita que la verdad dolorosa, especialmente si viene de un hijo. Me aferraba a la imagen de mi niño responsable, del hombre en el que se había convertido.
Si tú, que me estás escuchando ahora, te has sentido así, traicionada en tu confianza más profunda, si tu intuición grita mientras el mundo te pide silencio, deja tu comentario. Quiero saber que no estoy sola en este dolor. Historias como la mía deben ser contadas para que otras mujeres abran los ojos. Suscríbete al canal y dale me gusta a este video, porque lo que voy a contarte ahora es la prueba de que la peor puñalada, la que te desangra el alma, es la que viene de quien más protegiste. La preocupación se convirtió en pánico un martes lluvioso, un martes gris que se parecía a mi vida. Llamé a Marcos todo el día. Su celular solo me mandaba al buzón de voz. 1, 2, 10 veces. Escuchaba su voz grabada, tan jovial. Deja tu mensaje. Y sentía un hielo subiendo por mi espalda. Mi corazón de madre, que ya estaba apretado por la economía forzada, ahora batía descontrolado por el miedo. ¿Le habrá pasado algo? ¿Habrá tenido un accidente? La imagen de él herido en un hospital me hizo temblar. La ansiedad era tanta que no pude quedarme en casa. Las 4 paredes se me venían encima. Tomé el autobús. Después de rebuscar en mi monedero las monedas exactas, sintiendo la humillación de contarlas frente al conductor, y fui hasta su apartamento. La luz estaba apagada. El portero, don Alonso, un hombre bueno que siempre me saludaba con respeto, me dijo que no lo había visto en 2 días, pero andaba muy contento, doña Alma, me dijo. Mencionó algo sobre que por fin iba a resolver su vida, a darse el lujo que merecía. ¿Qué vida? ¿Qué lujo? Fui a la dirección de la oficina donde él decía trabajar como consultor de inversiones, un edificio moderno de vidrios oscuros. El guardia de seguridad de la entrada, después de mirarme de arriba abajo, a mí, con mi abrigo gastado, me informó con desdén que esa oficina llevaba semanas cerrada, que se habían ido sin pagar los últimos meses. El frío que sentí en la espalda ya no era por la lluvia. Empecé a caminar sin rumbo, aturdida, tratando de entender las palabras de Alonso rebotando en mi cerebro, darse el lujo que merecía. Fue entonces cuando pasé por esa avenida famosa, la de las tiendas caras, un lugar al que yo nunca pertenecí. Y lo vi. No, primero vi el auto. Era una cosa absurda, imposible, un sueño rojo y brillante que parecía gritarle al mundo. Era una cosa absurda, un rojo tan vivo que dolía mirarlo, brillante como una joya de sangre bajo las luces de la concesionaria, un auto que vale más que mi casa, más que mi vida entera de trabajo, más que todas las sopas aguadas y los inviernos fríos. Y entonces lo vi a él, al lado del auto, a mi Marcos. No estaba herido, no estaba en peligro, estaba radiante, resplandecía, estaba recibiendo las llaves de ese monstruo rojo y brillante. Un vendedor de traje impecable, que parecía sacado de una película, le estrechaba la mano, sonriendo con una reverencia que nunca nadie me había dedicado a mí, y a su lado, su pareja, esa joven que él me presentaba como solo una amiga, con su ropa cara y sus uñas perfectas, lo abrazaba, saltaba ligeramente, celebrando. Se besaron. Un beso de victoria, de triunfo, bajo la luz artificial que hacía que todo brillara. Yo estaba al otro lado de la calle, inmóvil bajo la llovizna fina, y el sonido de mi realidad haciéndose añicos fue más fuerte que el tráfico de la ciudad. Me faltó el aire. Sentí que mis rodillas se doblaban. No era solo el dinero, era la mentira, era la frialdad, era mi hijo, mi niño, mi Marcos, gastando mi futuro, mi sudor, mi seguridad, mi dignidad, en un pedazo de metal de lujo, mientras yo, su madre, contaba monedas para comer. La humillación me golpeó como un puñetazo en el estómago, sacándome el aire. Pude oler, o creí oler, el neumático nuevo, el brillo del barniz, y vi su sonrisa
una sonrisa de pura felicidad, una sonrisa que no me había dado a mí en meses, en años, la sonrisa de quien cumple el sueño de su vida. Y comprendí allí, parada en la acera mojada, temblando, que su sueño se había construido sobre mi destrucción. Sentí miedo, un miedo profundo, animal, a la pobreza, a la miseria, a depender de otros, a terminar mis días en un asilo maloliente. Y sentí una soledad tan profunda, tan vasta, que nunca, ni siquiera cuando mi esposo murió y me quedé sola con un niño, había sentido. Estaba sola. Mi hijo me había robado. No sé cómo llegué a casa esa noche. Creo que mis pies me llevaron en automático, mientras mi alma se había quedado allá, en esa acera, aplastada bajo los neumáticos nuevos de ese auto rojo. Abrí la puerta de mi pequeño apartamento y el silencio me recibió como un sudario, frío y pesado. Todo estaba como lo había dejado, los pocos platos en el escurridor, el sofá con la manta gastada que yo misma remendé una y otra vez, el olor a la sopa de ayer que calentaría para cenar, la misma sopa aguada. Mi vida austera, que yo soportaba con paciencia creyendo que era temporal, que era parte de la inversión, ahora me parecía una celda, una broma cruel. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa de madera barata donde Marcos hizo sus tareas escolares durante tantos años, donde le sequé las lágrimas y celebré sus buenas notas, y me quedé mirando la pared descascarada. El rojo de ese auto vibraba detrás de mis párpados, una imagen quemada en mi retina. Un rojo de lujo, de arrogancia, un rojo que contrastaba dolorosamente con el beige sin vida de mis paredes. Podía sentir el olor a cuero nuevo, un olor que no pertenecía a mi mundo de naftalina y jabón neutro, un olor que gritaba dinero, mi dinero. Ese auto era la prueba material de mi insignificancia. Para él, yo ya no era una madre, era un obstáculo superado, una alcancía vieja que finalmente había logrado romper. La impotencia era física, una bola de plomo en mi estómago que me impedía respirar. Quería gritar, pero ¿qué sonido saldría? ¿El de una vieja engañada? ¿El de una madre que fracasó en criar a un hombre decente? El silencio era mi única respuesta. Cada centavo de esa pensión, de ese dinero guardado con tanto esfuerzo, tenía una historia. No era dinero abstracto, no eran números en una pantalla. Recordaba los domingos que trabajé doble turno en la fábrica, el dolor en mi espalda baja, mientras otras familias paseaban por el parque. Recordaba las vacaciones que nunca me tomé, los viajes que soñé hacer y que pospuse para más adelante, un más adelante que ahora sabía que nunca llegaría. Recordaba los vestidos que dejé de comprar, los zapatos que usé hasta que la suela se agujereó y que reparaba con cartón por dentro para que aguantaran un invierno más. Todo, absolutamente todo, fue pensando en él, para asegurar sus estudios, para que fuera a una buena universidad, para que tuviera la ropa que yo no podía pagar para mí, para darle a él todo lo que yo no tuve, y, finalmente, para ahorrar lo último, mi jubilación, para asegurar que yo no sería una carga para él en mi vejez. Qué ironía tan cruel. Ahorré toda mi vida para no ser un fardo y, al final, me convertí en el escalón para su vanidad. Recordé el día que su padre falleció y Marcos, tan joven, con apenas 15 años, me abrazó fuerte y me dijo: «Estaremos bien, mamá, yo te cuido». Su ingratitud no era reciente, era una semilla que yo, en mi ceguera de amor, regué durante años, achacando su egoísmo a cosas de jóvenes, pensando que era cariño, que era ambición. Ese dinero no era solo papel, era mi tiempo de vida, mis espaldas doloridas, mis manos ásperas, mis sacrificios invisibles. Y él tomó todo eso, toda mi historia de sacrificio, y la cambió por un motor ruidoso y un capó brillante. El dolor no era por el robo,
era por la profanación. Él había profanado lo más sagrado que yo tenía, mi sacrificio de madre, sus gestos en la concesionaria. Los recuerdo en cámara lenta, la forma en que pasó la mano por el auto, con una admiración, una ternura, un cariño, que yo no recibía en años. Acarició el metal rojo como si fuera la piel de un ser amado. La mirada de complicidad que intercambió con esa mujer, una mirada que decía, lo logramos, se reían, celebraban. ¿Y yo? Yo era la vieja que pagaba la cuenta, la fantasma al otro lado de la calle, temblando bajo la lluvia. En ese momento, entendí que yo ya no existía para Marcos, no como persona. Era un fantasma, una proveedora invisible. Mi función en su vida había terminado. Mi madre había muerto para él, en el instante en que el gerente del banco aprobó la transferencia. Lo que quedaba era solo la fuente del dinero, un cajero automático que él finalmente había logrado vaciar. El dolor de la invisibilidad es quizás peor que el de la traición. Es darte cuenta de que dedicaste tu existencia entera a alguien que, en el fondo, nunca te vio de verdad. Él me veía como un medio para un fin. Su mirada no era de culpa, no era de miedo, era de pura, desbordante satisfacción. Él se sentía merecedor. Él creía, en el fondo de su alma podrida, que ese dinero era suyo por derecho, una compensación por haber tenido una infancia simple, una infancia que yo le di con todo mi amor, pero que para él era una vergüenza. Mi simplicidad, mi sacrificio, era una mancha que él necesitaba borrar, y ahora se estaba vengando de mí, usando mi propio dinero para comprar una identidad nueva, una identidad de lujo construida sobre mi miseria. Mamá, usted no entiende de finanzas modernas. Déjeme a mí. Es una inversión segura, de bajo riesgo. Su voz era tan calmada, tan segura, tan condescendiente. Se sentó conmigo en esta misma mesa de cocina, me mostró gráficos coloridos en una tableta que, ahora lo sé, probablemente compró también con mi dinero. Usó palabras difíciles que sabía que yo no entendería: liquidez, fondo fiduciario, rentabilidad, portafolio diversificado, y yo, que solo entiendo de trabajo duro y de palabra de honor, le creí. La humillación de haber sido engañada de forma tan infantil, tan burda. Me sentí estúpida, una vieja ignorante que cayó en el cuento, y el estafador era mi propio hijo. Él explotó mi confianza, mi falta de educación financiera, mi amor incondicional. Él sabía, estaba seguro, de que yo nunca dudaría de él. Usó mi amor como la principal herramienta de su estafa, como la palanca para abrir mi caja fuerte. Recordé cómo me ayudó a firmar los papeles en el banco, guiando mi mano temblorosa, la misma mano que le dio de comer. Aquí, mamá, firme aquí, es por su bien. La mano que yo sostuve para enseñarle a escribir, ahora guiaba mi firma hacia mi propia ruina. La vergüenza me consumía. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi al hombre superficial y materialista en el que se había convertido? Estaba avergonzada de mí misma, y esa vergüenza era un ácido que me quemaba por dentro, casi tan pesado como el dolor de la traición. Me sentía cómplice de mi propia desgracia. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer? Me senté en la oscuridad de mi sala durante horas, y el pánico real, el frío y práctico, comenzó a instalarse. Estaba sin nada, absolutamente nada. Lo que quedaba en mi cuenta corriente de siempre apenas pagaba el alquiler del próximo mes y la factura de la luz. Iba a quedar en la calle. Tendría que ir a un refugio. Tendría que pedir limosna. La imagen de mí, Alma, una mujer que siempre fue orgullosa, que nunca le pidió nada a nadie, con la cabeza gacha y la frente en alto, estirando la mano. Ese miedo era paralizante, me helaba la sangre. No tenía a quién recurrir. ¿Denunciar a mi propio hijo? ¿Qué madre hace eso? ¿Ir a la policía y decir mi hijo me robó? ¿Qué pruebas tenía?
Yo firmé los papeles. Yo le di el acceso. La ley probablemente diría que yo le regalé el dinero, que fue una donación. ¿Quién me creería? ¿Quién creería que un hijo le hizo eso a su propia madre a sangre fría? Dirían que soy una vieja senil, que estoy confundida, que me arrepentí de mi generosidad. Marcos es carismático, habla bien, sabe mentir con esos ojos que yo misma le di. Él me destruiría en un tribunal, me haría parecer una loca, una madre despechada. La impotencia era total. Estaba acorralada por mi propia firma, por mi propia confianza, por mi propio amor. Me sentí pequeña, débil, una hormiga que él podía pisar en cualquier momento y seguir su camino. El mundo parecía injusto, un lugar donde la decencia es castigada y la deshonestidad es recompensada con autos deportivos rojos y brillantes. Pero lo que más me hería, lo que realmente rasgaba mi alma en dos, era la certeza de su vanidad. No fue por necesidad. Él no estaba enfermo, no tenía deudas de juego que amenazaran su vida. No me robó para comer, le robó a su madre anciana para comprar lujo, para presumir, para aparentar algo que no es, para impresionar a esa mujerzuela y a amigos que probablemente valían tan poco como él. Cambió mi dignidad, mis 40 años de sudor, por la admiración de extraños, por el abrazo de una mujer interesada, por la sensación de poder que ese motor ruidoso le daba. Él priorizó su imagen por encima de mi supervivencia. Esa es la profundidad de la traición, una que va más allá del dinero. Es el intercambio de lo esencial por lo superfluo, de lo sagrado por lo profano. Su mirada en la concesionaria no era la de quien paga una deuda de vida o muerte, era la mirada de quien compra un trofeo, y el trofeo era mi futuro. Esa noche lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo, pero no lloré de tristeza, no solo, lloré de rabia, una rabia silenciosa, fría, que secó mis lágrimas y endureció algo dentro de mí, algo que yo no sabía que existía. Lloré por la madre tonta que fui y sentí un asco profundo, físico, por el hombre que crié. Ese llanto fue el último. Fue el bautismo de la nueva alma que estaba naciendo allí, en la oscuridad de mi sala, alimentada por la humillación y el frío de mi sopa recalentada. Al día siguiente, me desperté antes de que saliera el sol, como siempre. Pero no fue la alma de siempre la que se levantó de la cama. La mujer temblorosa, asustada y rota de la noche anterior, había quedado atrás. Se había disuelto con las lágrimas. Me levanté con una calma que no reconocía, una calma helada, pesada, como un bloque de hielo en mi pecho. Hice mi café, fuerte, amargo, sin azúcar. Me senté en la cocina y esperé. Sabía que vendría. El culpable siempre vuelve a la escena del crimen, aunque sea para asegurarse de que la víctima sigue respirando, de que el engaño sigue funcionando. Y vino. Cerca de las 10 de la mañana, oí el ruido de su auto viejo, el de siempre estacionando en la calle. El sonido del motor cansado, fallando, tosiendo. Era una burla grotesca comparado con el rugido del monstruo rojo que había visto la noche anterior. Había escondido el auto nuevo. Eso, por sí solo, ya era la confesión. Subió las escaleras canturreando, silbando una melodía alegre. Abrió la puerta con la llave que aún tenía, sin tocar el timbre. «Mamá, buenos días, mi reina. ¿Cómo amaneció la mujer más linda de este mundo?» La falsedad de su voz hizo que el aire de mi sala se sintiera pesado, difícil de respirar. Entró, sonriente, sosteniendo un pequeño ramo de flores, margaritas, mustias, las más baratas de la florería, probablemente compradas con el cambio de mi dinero, un insulto envuelto en celofán. Mamá se la ve pálida. ¿No está comiendo bien? Le he dicho que tiene que cuidarse. Oh. La preocupación fingida en su voz era un insulto a mi inteligencia, a mi dolor.
puso las flores en un vaso de agua, porque yo ni siquiera me moví para buscar un florero. Se sentó frente a mí, en la mesa de la cocina, tan cerca que podía oler su colonia cara, un olor nuevo, un olor que no reconocía, el olor de mi dinero, y tomó mi mano. La misma mano que firmó los papeles. Su piel estaba tibia y suave, la mía fría como el mármol. Mire, mamá, pasé rápido solo para darle un beso y decirle que todo está bien, ¿vio? Esa inversión nuestra va perfecta, pero como le dije, hay que tener paciencia. Es algo a largo plazo. No se ven los resultados de un día para otro. Usted no mueva nada del dinero, no toque nada, déjeme todo a mí, que su hijo sabe lo que hace. Y me guiñó un ojo. Ese descaro, esa mentira deslavada, dicha mirándome directamente a los ojos, sin titubear, mientras el olor a cuero nuevo del auto de lujo todavía debía estar impregnado en su ropa, escondida en algún garaje. Me trajo flores baratas y me pidió paciencia, después de quemar mi vida entera en un capricho de niño rico. Fue en ese exacto segundo, mirando su sonrisa cínica, sus ojos tranquilos, que la última gota de amor maternal que sentía se secó y se hizo polvo. Lo que quedó en su lugar no fue odio. El odio es caliente, es pasional. Lo que sentí fue algo mucho más peligroso, una determinación fría, absoluta. Yo solo asentí, lentamente. Claro, mi tijo, paciencia. Tú sabes lo que haces. Mi voz salió firme, tranquila, tan tranquila que hasta yo me sorprendí. No tembló, no se quebró. Él sonrió visiblemente aliviado. Soltó mi mano, satisfecho. Creyó que me había tragado la mentira, como me tragué todas las demás durante tantos años. Me vio como siempre, la vieja tonta, la madre ciega, la mujer simple que no entiende el mundo moderno. Y ese, precisamente ese, fue su primer gran error. Se levantó, me dio un beso en la frente, el mismo beso de la traición, pero que ahora ya no quemaba, ya no dolía, solo me recordaba mi objetivo. Tengo que irme, mamá, mucho trabajo. Esa inversión no se cuida sola. Y salió, silbando, sintiéndose el hombre más listo del mundo, el rey de los negocios. Me quedé viéndolo bajar las escaleras desde la puerta. Y allí, sola en la cocina, con el olor de las margaritas marchitándose, me hice una promesa a mí misma, una promesa solemne. Ya no iba a llorar, ya no me iba a lamentar, ya no sería más una víctima. Me había robado mi dinero, pero no iba a dejar que me robara la dignidad. La alma que contaba monedas y lloraba en la oscuridad murió ayer, en la acera de la concesionaria, bajo la lluvia. La mujer que estaba allí ahora era otra, una mujer que iba a luchar, no con gritos, no con escándalos, porque eso es lo que él esperaría de una vieja histérica. Iba a luchar con inteligencia, con silencio. Mi silencio se convirtió en mi armadura y también en mi arma. Después de que él se fue, la casa pareció respirar de nuevo. Tomé el vaso con sus flores y las tiré directamente a la basura. El olor de su mentira me ofendía. Me senté y empecé a pensar. Pero a pensar de verdad. No con el corazón, no con las entrañas de madre, con la cabeza. Por primera vez en mi vida, miré a mi hijo no como a mi niño, sino como a un adversario que me subestimaba profundamente. Y esa era mi única ventaja. Él contaba con mi silencio, contaba con mi vergüenza de madre. ¿Qué madre admite públicamente que su hijo es un ladrón? Contaba con mi amor incondicional, esa fuerza estúpida que nos hace perdonar lo imperdonable. Él estaba seguro de que yo nunca haría nada, que, como mucho, lloraría en un rincón y que luego, por necesidad, volvería a depender de él para las migajas que quisiera darme. Apostó todo a mi pasividad, pero se olvidó de una cosa: la misma fuerza que tuve para criarlo sola, la misma terquedad que me hizo trabajar 40 años sin faltar un día,
La usaría ahora para protegerme de él. Ya no tenía nada que perder. El dinero ya se había ido. El amor de hijo descubrí que nunca lo tuve. Lo que me restaba era el respeto propio. Y por él, por mi dignidad, iría hasta el final. El plan comenzó a formarse en mi mente, no como una explosión, sino como agua se infiltrando en una grieta. Lento, silencioso, pero implacable. La primera parte de mi plan era la más difícil, la que requería todo mi autocontrol. Yo tenía que continuar siendo la madre que él conocía. Tenía que fingir normalidad, ser la tonta que él creía que yo era. Al día siguiente, respiré hondo y lo llamé. Forcé mi voz para que sonara dulce, un poco quejumbrosa, la voz de la madre preocupada de siempre. Hola, mi hijo. ¿Dormiste bien? Solo llamaba para decirte que me encantaron las flores, querido. ¡Qué detalle tan bonito! Oí el suspiro de alivio al otro lado de la línea, un pequeño «ah» que lo delató. «Qué bueno, mamá, me alegro. Estoy en medio de una reunión, pero qué bueno que está mejor, más tranquila». Yo continué, mordiéndome el labio para no gritar. «Ay, hijo, estaba pensando, esa inversión que hiciste, yo no entiendo mucho de eso, pero ¿tú crees que para Navidad, en unos meses, yo consigo sacar un poquito? Quería comprarte un regalito a ti y a tu amiga, una cosita». Necesitaba oír la mentira de nuevo. Necesitaba solidificar mi rabia. Necesitaba la prueba de su desprecio. Él se rió. Una risa corta, condescendiente, la risa de quien le explica algo obvio a un niño. «Ay, mamá, mamá», ya le dije, «paciencia. El dinero de inversión no se toca, así no funciona. Deje de ser ansiosa, mujer. En Navidad yo le doy un regalo, no se preocupe por eso». Me estaba tratando como a una niña caprichosa. Perfecto. Era exactamente eso que yo necesitaba, que él continuara viéndome como una idiota inofensiva. «Está bien, mi hijo, tú sabes, como tú digas. Dios te bendiga». Corté el teléfono y mi rostro, que estaba forzando una sonrisa, se convirtió en una máscara de piedra. La normalidad estaba mantenida. El depredador estaba relajado, sin saber que la presa había dejado de correr y ahora estaba observándolo. El segundo paso era buscar las pruebas físicas. Yo tenía que encontrar la maldita carpeta con los papeles que firmé. Él se había llevado la mayoría, los originales, pero yo me recordaba vagamente de una copia que él dejó para sus archivos, mamá, dijo con una sonrisa, como si yo fuera a entender algo. Busqué en el fondo de mi armario, debajo de pilas de sábanas viejas que olían a naftalina, y allí estaba, la carpeta azul, sencilla. Me senté en la mesa de la cocina y la abrí. Mis manos sudaban un poco. Eran páginas y páginas de jerga legal, letras miudas que mis ojos cansados apenas podían enfocar. Procuración, plenos poderes, gestión de activos, fondo fiduciario. Leí las palabras clave. Yo había firmado una procuración, un poder notarial, que le daba a él poder total e irrestricto sobre mis cuentas. No era un poder para invertir, era un poder para todo. Yo no le había dado el dinero para que lo administrara, yo le había dado el dinero. Punto. La ingenuidad de mi firma me golpeó como un viento frío, pero entre los papeles, al final, había una hoja con los datos de la cuenta nueva, la supuesta cuenta de inversión, para donde todo mi dinero de la pensión había sido transferido. Yo no reconocía ese número de cuenta, yo no tenía el cartón de ella, yo no tenía acceso. Él me había trancado del lado de fuera de mi propia vida financiera. Guardé esa carpeta como si fuera un tesoro. Era el mapa de mi desgracia. Y ahora yo sabía que sería el mapa de mi justicia. Al día siguiente me puse mi mejor vestido, el de ir a misa los domingos, el azul oscuro y mis zapatos gastados pero limpios. Me arreglé el cabello.
Era importante parecer lúcida, parecer respetable. Fui al banco, mi banco de siempre, donde yo conocía al gerente, el señor Claudio, desde que Marcos era un niño que venía a pedir caramelos al mostrador. Me senté frente a él y le pedí, con toda la calma que pude reunir, los extractos de mi cuenta antigua, la de toda la vida, y de la cuenta nueva, la tal cuenta de inversión. El señor Claudio se sintió visiblemente incómodo. Se removió en su silla. Doña Alma, buenos días, pero usted sabe que esta cuenta nueva la administra su hijo, ¿verdad? El joven Marcos estuvo aquí. Es un muchacho tan inteligente, tan agudo. Nos explicó todo el plan de inversión a largo plazo. Usted no debería preocuparse por esos detalles. El veneno. Marcos los había encantado a todos. Había preparado el terreno pintándome como la viejita que no entiende nada. Mi voz salió fría, cortante, una voz que yo no sabía que tenía. Señor Claudio, yo soy la titular de la cuenta. El dinero es mío. Yo exijo ver mis extractos, todos ellos, desde la apertura de esa cuenta nueva hasta el día de hoy. Él percibió que la viejita no estaba pidiendo, estaba ordenando. Dejó de sonreír, fue bufando y regresó con las hojas. Mi mano temblaba un poco, pero no de miedo, sino de rabia, cuando tomé el papel. No necesitaba entender de finanzas, solo necesitaba saber leer números y fechas. Regresé a casa casi corriendo. Cerré la puerta con llave. Estaba temblando. Extendí los extractos sobre la mesa de la cocina, al lado de la carpeta azul, y allí estaba, claro como el día, impreso en tinta negra, el registro de mi vida entera siendo liquidada. La primera hoja, la transferencia total de mi poupanza de jubilación desde mi cuenta de siempre a la cuenta de inversión. La fecha, un día después de que firmé los papeles en el banco. Un solo día. Él no esperó ni una semana. Actuó con una prisa voraz, como un ladrón que sabe que tiene poco tiempo. Y luego, en el extracto de la cuenta nueva, el segundo registro. Una única salida. Una transferencia electrónica gigantesca, por un monto absurdo, un monto que coincidía perfectamente con lo que yo imaginaba que era el precio de ese auto de lujo. La fecha de esa transferencia era de la semana pasada, 2 días antes de que yo lo viera en la concesionaria. Ni siquiera se dio el trabajo de disimular. No lo sacó en pedazos para ocultarlo. Lo pegó todo de una vez. El destino de la transferencia. La cuenta de la concesionaria de vehículos de lujo S.A. El nombre estaba allí, impreso en blanco y negro. Él pagó al contado. Con mi futuro, con mi comida, con mi dignidad. Sentí una náusea tan fuerte que tuve que sentarme, pero también sentí una punzada de alivio. No estaba loca, no lo había imaginado. La prueba estaba allí, concreta, innegable. La pistola humeante estaba en mi mano. ¿Qué hacer con esas pruebas? Mi primer impulso fue llamarlo y gritarle, restregarle los papeles en la cara. Pero, ¿qué lograría con eso? Él lo negaría, me llamaría loca, rompería los papeles. No, yo no podía pagar un abogado caro. Los abogados que Marcos contrataría con el resto de mi dinero me esmagarían, me harían parecer una anciana senil. Entonces recordé un folleto que vi en el centro de salud la semana pasada mientras esperaba que me tomaran la presión. Estaba en un corcho en la pared. Núcleo de apoyo a la mujer y al adulto mayor. Un servicio comunitario, legal y psicológico, gratuito, mantenido por el municipio y estudiantes de Derecho de la universidad. Era mi única oportunidad. Era humillante tener que recurrir a la caridad legal, pero mi orgullo ya estaba hecho pedazos. Tomé el autobús, con mis últimas monedas contadas, y fui hasta la dirección. Era una oficina pequeña, en un edificio antiguo, descuidado, llena de sillas de plástico naranja y un olor a café rancio y a polvo. Esperé por 2 horas,
rodeada de otras mujeres, todas con historias de dolor en la mirada, de violencia, de abandono. Yo no estaba sola en el sufrimiento, pero mi historia me parecía tan sórdida, ser robada por tu propio hijo. Cuando finalmente me llamaron, Alma Reyes, tenía miedo de ser juzgada, de ser vista como una madre que falló en la crianza. Pero tenía que intentarlo. Mi dignidad dependía de esos papeles arrugados en mi bolso. La abogada que me atendió era joven, tan joven como la novia de Marcos. Usaba anteojos grandes y tenía una voz suave pero firme. Doña Alma, buenos días. Puede contarme todo, sin prisa. Estoy aquí para escucharla. Tome un vaso de agua. Y yo conté. Por primera vez lo dije todo en voz alta. Fue como abrir una herida y dejar que saliera todo el pus. Hablé del beso en la frente, de la firma en el banco, de la sopa fría, del auto rojo brillante, de las flores baratas, de la mentira deslavada en mi propia cocina y finalmente le mostré los extractos bancarios. Yo esperaba que ella me mirara con lástima, con esa pena que la gente siente por los viejos desvalidos, pero no lo hizo. Ella me miró con rabia, una rabia justa, fría, profesional. Cuando terminé de hablar, ella tomó mis papeles, los extractos, la copia del poder y los analizó por un largo tiempo. El silencio en la oficina era total, solo se oía el zumbido de un ventilador de techo. Finalmente, ella levantó la mirada por encima de los anteojos y me dijo las palabras que lo cambiaron todo. Doña Alma, lo que su hijo hizo no es un problema de familia, no es ingratitud, es un delito. El nombre de esto es estelionato, administración fraudulenta y abuso de confianza de una persona vulnerable. Él usó su confianza y su edad para obtener una ventaja ilícita. Y le juro que lo vamos a atrapar. Por primera vez en días, sentí que podía respirar de nuevo, que el plomo en mi estómago se aligeraba un poco. El plan de acción fue trazado allí mismo, en esa pequeña oficina calurosa. La abogada, la doctora Beatriz fue implacable, rápida. Primero, vamos al banco ahora mismo. Usted va a firmar una notificación extrajudicial redactada por mí, desconociendo esa transacción específica a la concesionaria. Usted le dio un poder para invertir y administrar, no para comprar autos de lujo para su uso personal. Eso es desvío de finalidad. El banco fue negligente al permitir una transacción de ese calibre sin una segunda verificación, sin llamarla a usted. Segundo, vamos a ir también hoy a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Adultos Mayores. Usted va a presentar una denuncia formal por estafa y abuso. Yo dudé. La policía, mi hijo, ver su nombre en un expediente policial. Pero la doctora Beatriz fue firme. Es él o usted, doña Alma. Él no dudó ni un segundo cuando la dejó sin nada. Tenía razón. Ella redactó los documentos allí mismo, con una velocidad que me impresionó. La notificación para el banco, la denuncia para la fiscalía, y me dio los papeles para firmar. Mi mano, esa mano vieja que tembló tanto para firmar el poder que me destruyó, ahora estaba firme. Mi caligrafía salió fuerte, clara. Cada letra era un prego en el ataúd de la mentira de Marcos. Yo ya no estaba sola. Tenía la ley de mi lado y tenía la prueba. Salí de esa oficina no como una víctima, sino como una mujer con una misión, como una demandante. Los días siguientes fueron los más largos y tensos de mi vida. Yo vivía en dos mundos paralelos. En el mundo de fuera, yo era la doña Alma de siempre. Iba a la panadería, saludaba a las vecinas con una sonrisa cansada, e incluso tuve la fuerza de llamar a Marcos para preguntarle si quería que le lavara la ropa, como solía hacer. Claro, mamá, déjela ahí en la portería que yo la busco después, me dijo con displicencia, tratándome como a la empleada de siempre. Ese desdén me dio más fuerza, pero en el mundo de dentro, el mundo invisible,
La engrenaje de la justicia estaba moviéndose. La doctora Beatriz presentó la denuncia en el banco. El gerente, el señor Claudio, me llamó aterrorizado. Doña Alma, esto es muy serio. El joven Marcos... Yo lo interrumpí con mi nueva voz fría. Yo sé exactamente lo serio que es, señor Claudio, y el banco fue cómplice por negligencia. Espero su colaboración. Él engulló en seco. La cuenta fue bloqueada judicialmente. En la fiscalía, la fiscal, una mujer fuerte de unos 50 años, escuchó mi historia y miró las pruebas. El boletín de ocurrencia fue hecho. Se abrió una investigación en silencio. Marcos aún no sabía nada. Él seguía paseando en su auto rojo por la ciudad, llevándola a ella a restaurantes caros, sintiéndose el rey del mundo, sin saber que el suelo bajo sus pies estaba a punto de derrumbarse. La tensión era casi insoportable. Cada vez que sonaba el teléfono me hacía saltar, pero yo mantenía la calma. Estaba tejiendo la red, hilo por hilo, y mi hijo arrogante, estaba nadando directamente hacia ella. La justicia legal es lenta, pero yo necesitaba algo más. Necesitaba que la verdad fuera expuesta. La humillación que él me hizo sentir tenía que ser devuelta. Su humillación tenía que ser del tamaño de la mía, pública. La doctora Beatriz me explicó que, con la denuncia en el banco, la concesionaria sería notificada de que el pago estaba siendo disputado por fraude y el banco intentaría rehaber el dinero. Pero yo necesitaba que Marcos fuera confrontado públicamente, que su máscara cayera frente a todos. Entonces preparé la trampa final. Usé el pretexto más sagrado que teníamos, el aniversario de la muerte de su padre. Llamé a mi cuñada Silda, la hermana de mi difunto esposo, y a mi sobrino, Carlos. Vamos a hacer un almuerzo sencillo aquí en casa el domingo, solo para recordar a tu tío. Hace tanto tiempo que no los veo. Ellos, que son gente buena y de familia, aceptaron de inmediato. El último en ser invitado fue él, Marcos, mi hijo. El domingo voy a hacer esa lasaña que tanto te gustaba, en memoria de tu papá. Invita a tu amiga. Quiero recibirla como se debe. Pude sentir su excitación por el teléfono. Un almuerzo familiar, simple, en mi casa pequeña y vieja, no encajaba con su nuevo estatus de millonario. Pero la culpa, o la gula por la lasaña, o la oportunidad de presumir, pudo más. Claro, mamá, ahí estaremos. De hecho, tengo una gran sorpresa que mostrarles a usted y a la familia. La sorpresa, el carro, la isca había sido mordida. El domingo amaneció soleado, un sol que parecía burlarse de la oscuridad que yo sentía por dentro. Mi casa, usualmente tan silenciosa, estaba llena de preparativos. El olor de la lasaña horneándose, el mismo olor de su infancia, el olor de los domingos felices. Irónicamente, usé los últimos centavos que me quedaban para comprar los ingredientes. Silda y Carlos llegaron temprano trayendo un pastel sencillo. Conversamos. Yo estaba nerviosa, mis manos sudaban frío, pero mi rostro estaba sereno, una máscara de calma que había practicado toda la semana. Yo miraba el reloj de la pared a cada minuto. El corazón me golpeaba las costillas. A la 1 de la tarde oí el sonido, no el sonido del auto viejo, un rugido, un motor potente que hizo temblar las ventanas de mi calle, un sonido que no pertenecía a nuestro barrio. Mi cuñada Silda se asomó por la ventana. Cielos, Alma, ¿qué carrazo es ese en la puerta? Parece de película, es rojo. Creo que es Marcos. Le está yendo muy bien a ese muchacho. Mi corazón dio un vuelco. Era ahora. Llegó. Oí su voz en el pasillo, orgulloso, hablando alto. Pasa, amor. Cuidado con el escalón, esta casa es vieja. Abrió la puerta, y allí estaba él, bronceado, usando ropa cara que yo nunca le había visto. Y ella, la novia, aferrada a su brazo,
mirando mi casa con una mueca de desdén disimulada. La mesa estaba puesta, el café se estaba colando, llenando la casa con un aroma acogedor, y debajo del mantel bordado, el que usaba en Navidad, justo al lado de mi plato, estaba la carpeta. La carpeta azul. Estaba lista. La calma antes de la tormenta era total. El almuerzo fue un teatro, una farsa. Marcos era el actor principal y estaba en su mejor papel. Se sentó en la cabecera de la mesa, un lugar que siempre fue de su padre y que yo dejaba vacío por respeto, pero él lo tomó sin preguntar. Hablaba fuerte, gesticulaba, contaba ventajas sobre sus negocios, sus viajes planeados, sus contactos importantes. El mercado está excelente para quien sabe dónde invertir. El dinero llama al dinero. No es para cualquiera, claro. Hay que tener visión, ¿verdad, amor? Y su novia, con los ojos brillantes de codicia, asentía. Marcos es un genio, tía Alma. Usted tiene un hijo de oro, un visionario. Mi cuñada Silda y mi sobrino Carlos estaban impresionados, embobados. Ellos, con sus vidas simples, su trabajo honesto de día a día, miraban a Marcos como si fuera un ganador, un héroe. Vaya, primo, qué bien que te está yendo. ¿Quién lo diría? Decía Carlos. Y Marcos estaba encantado. Bebía de su propia arrogancia. Apenas probó la lasaña que yo hice, su favorita. Estaba demasiado ocupado siendo el centro de atención. Y yo apenas observé. Comí mi comida en silencio. Servía a los demás. Veía al hombre en el que mi hijo se había convertido. Superficial, arrogante, hueco por dentro y completamente ciego a lo que estaba por venir. Lo dejé disfrutar de su último momento de gloria. Lo dejé inflar su ego hasta el límite. Cuanto más alto sube el globo, más dura es la caída, y yo estaba sosteniendo la aguja. Al final del almuerzo, a la hora del postre, cuando yo estaba por servir el pastel que trajo Silda, él se levantó. Limpió la boca con la servilleta de tela que yo solo usaba en ocasiones especiales y dio una palmada, como un director de orquesta llamando la atención. Bueno, familia, ahora la sorpresa que les prometí. Los ojos de todos se volvieron hacia él, Carlos y Silda, expectantes, la novia, sonriendo cómplice. Mamá, especialmente para usted, para que vea que su hijo triunfó en la vida, para que vea que su inversión está dando frutos. ¡Qué ironía tan cruel! Tomó a su novia de la mano y nos guió a todos, como un rebaño, hasta la ventana de la sala, esa que daba a la calle. Y allí estaba, el monstruo rojo brillando bajo el sol del mediodía. Era aún más arrogante, más insultante a la luz del día. Ahí lo tienen. ¿Qué les parece? Mi nuevo bebé, importado, 0 kilómetros, fruto de mucho trabajo e inversión inteligente. Mi cuñada Silda se llevó la mano a la boca. Dios mío, Marcos, pero esto es un auto de lujo. Eso debe haber costado una fortuna. Él se rió, una risa engreída. Trabajo duro, tía. El que sabe, sabe. El dinero está para usarse. Me miró directamente a los ojos, esperando mi admiración, mi aprobación. Él quería que la madre, a la que él robó, batese palmas para el fruto de su robo. Quería mi bendición. Yo apenas miré el auto y luego a él, y esbocé una sonrisa pequeña, casi imperceptible, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Impresionante, hijo. Vamos a volver adentro, el café está listo. Volvimos a la mesa. El ambiente era de euforia. Carlos no dejaba de hablar del auto, de la potencia del motor. Silda preguntaba cuánto costaba el seguro de algo así. Marcos estaba en la cima del mundo, en el trono de mi humilde cocina. Me senté en mi lugar, tomé la cafetera, el olor fuerte a café recién hecho llenando el aire. Era un ritual, algo que siempre hacía. Serví una taza a mi cuñada Silda, una a mi sobrino Carlos, serví a la novia, que me miraba con superioridad, y, por último,
Le serví a él. Puse la taza frente a él, con su plato, todo en orden, como una buena madre. Él me miró, sonriendo, todavía esperando el elogio que no le había dado. Y entonces, mamá, ¿qué le pareció? No ha dicho nada. ¿No está orgullosa de su hijo? Respiré hondo. El momento había llegado. Arreglé el mantel con calma, y entonces, con la voz más tranquila, más serena, más clara que he tenido en mi vida, la voz de la nueva alma, pregunté. Es un auto muy bonito, la verdad, hijo. Un rojo muy llamativo. ¿Ese es el modelo específico que compraste usando el dinero de mi pensión? La sala quedó en silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que podía oír el café goteando en la jarra, un sonido que pareció amplificarse 1000 veces. La risa de Carlos murió en el aire. La sonrisa de Silda se congeló. La sonrisa de Marcos se congeló. Desapareció de su rostro como si alguien la hubiera limpiado de un manotazo. Su rostro, antes tan bronceado y radiante, se puso pálido, de un blanco grisáceo, enfermizo. Su novia, que estaba a punto de tomar un sorbo de café, detuvo la taza en el aire, mirándolo confundida. Mi cuñada Silda, que no entendía nada, paró de sonreír. Alma, ¿qué dijiste? Creo que no oí bien. ¿Qué broma es esa? Marcos intentó reír, pero el sonido que salió fue un carraspeo, un ahogo. Mamá, ¿qué broma es esa? ¿Usted bebió? ¿Qué cosas dice? Y, con la misma calma glacial, deslicé mi mano bajo el mantel bordado. Saqué la carpeta azul, la carpeta que él mismo me había dado. La puse sobre la mesa, con un sonido suave pero definitivo, encima de la mancha de salsa que él había dejado. ¿Broma, Marcos? No estoy bromeando. Yo no bromeo más. Sus ojos arrogantes, se abrieron de par en par. Se fijaron en la carpeta. Él la reconoció. Vio el logo del banco. Y supe que él sabía lo que estaba allí dentro. El pánico comenzó a apoderarse de su rostro. La máscara de hombre de negocios se resquebrajó, revelando al niño asustado y culpable que era. Abrí la carpeta, lentamente. No había prisa. Saqué la primera hoja, el extracto bancario. Aquí, Marcos, está el extracto de mi cuenta de ahorros y aquí la transferencia total de mi jubilación. ¿Ves la fecha? Un día después de que firmamos. Saqué la segunda hoja. Y aquí el extracto de tu cuenta de inversión y la transferencia única, una sola. ¿Ves el destinatario? Concesionaria de vehículos de lujo SAA. El nombre de ellos está bien claro aquí. Pagaste al contado, ¿no fue? ¡Qué inversor inteligente! Silda miró el papel tratando de enfocar. Alma, ¿qué es esto? No estoy entendiendo nada. Marcos intentó levantarse, tirando la silla hacia atrás. Basta, mamá, usted está senil. Está mezclando las cosas. Usted me dio ese dinero. Y entonces yo saqué el último papel, el más importante, la copia del boletín de ocurrencia con el sello de la fiscalía. Yo no estoy mezclando nada, hijo. Y no te lo di para que te compraras un auto. El banco me llamó esta mañana. Parece que la investigación por fraude va muy avanzada. La fiscal también encontró los extractos muy interesantes. El nombre de esto, Marcos, no es inversión. El nombre de esto es estelionato, abuso de confianza. La novia de él se levantó abruptamente, la silla chirriando en el suelo. Yo no sabía nada de esto, Marcos. Tú me dijiste que era un bono de la empresa. Estás loco. Él estaba blanco, sin aire, mirando el papel de la policía como si fuera una serpiente. Y en ese preciso instante, como si fuera ensayado, como en una obra de teatro, sonó el timbre. No fue un toque suave de visita. Fueron golpes, fuertes, secos, oficiales. ¡Pum, pum, pum! Todos nosotros congelamos. Silda soltó un gritito. Marcos me miró, y por primera vez en años, en décadas, vi a mi niño. Asustado, perdido, acorralado. Me miró buscando ayuda, buscando a su madre, buscando que yo lo salvara, que yo dijera que era una broma.
pero su madre, la tonta que lo salvaba siempre, ya no estaba allí. Me levanté lentamente y fui a atender la puerta. Eran 2 hombres de traje, con carpetas, y un oficial de policía uniformado. Buenas tardes, doña Alma Reyes. Somos del juzgado civil. Traemos una orden de embargo y secuestro para el vehículo matrícula tal a nombre de Marcos Oliveira. El vehículo fue adquirido con fondos disputados por fraude bancario. Yo abrí la puerta de par en par. Claro, señores, pasen. El vehículo está ahí abajo, estacionado en la puerta, y el propietario está aquí, terminando su café. La humillación fue total, fue pública. Mi cuñada Silda rompió a llorar, entendiendo todo de golpe. Carlos miraba a su primo con un asco y una decepción que eran palpables. La novia, al ver al policía, tomó su bolso y salió corriendo, empujando a los oficiales, bajando las escaleras sin siquiera mirar atrás. ¿Y Marcos? Marcos se quedó sentado, paralizado, mirando la taza de café, mientras los oficiales entraban para que él firmara los papeles de la incautación. La justicia, a veces, se sirve así, en silencio, en la mesa de la cocina, frente a toda la familia, y con olor a café recién hecho. El oficial de justicia fue educado, pero firme. Marcos tuvo que entregar las mismas llaves que recibió con una sonrisa radiante en la concesionaria, las entregó con manos temblorosas sin poder mirar a nadie. El policía lo acompañó hasta la calle. Desde la ventana de mi sala, la misma ventana donde él nos mostró con orgullo el fruto de su trabajo, todos nosotros vimos. Vimos el carro rojo, el símbolo de su arrogancia, el monumento a mi humillación, ser enganchado por una grúa. El sonido del metal crujiendo del motor de la grúa fue el único sonido en la calle. Las vecinas curiosas, atraídas por el alboroto, salían a sus ventanas. La humillación de él era completa, pública, en el barrio donde creció. Mi cuñada Silda sollozaba en la cocina. Alma, por Dios, tu propio hijo... ¿Cómo? ¿Cómo pudo? Carlos estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, en shock, murmurando, desgraciado. Cuando Marcos volvió a subir al apartamento, escoltado por el oficial para buscar sus documentos, ya no era el hombre de negocios. Era un niño asustado, derrotado, pálido. Me miró, con los ojos rojos llenos de odio. Usted me destruyó, mamá. Me destruyó. Yo solo lo miré de vuelta, sin odio, sin rabia, solo con una tristeza profunda, vasta como el océano. No, Marcos, tú te destruiste solo. El café se te va a enfriar. Él salió dando un portazo que hizo temblar la casa. Y por primera vez en meses, mi casa estaba en paz. Cuando mi cuñada y mi sobrino se fueron, horas después, todavía en shock, sin saber qué decir, me abrazaron en silencio y se fueron. Yo empecé a levantar la mesa, lavé los platos del almuerzo, guardé la lasaña que sobró, limpié la mancha de salsa que él dejó. La casa volvió a su silencio habitual, pero no era el silencio del miedo ni el silencio de la soledad, era el silencio de la paz, el silencio del final de una tormenta. Me senté en mi sillón favorito, el que tiene el hueco de mi cuerpo, y la ficha finalmente cayó. Yo no sentí alegría, no celebré. No hay victoria en ver a tu propio hijo ser expuesto así, en ver la vida que tú diste ser destruida por la codicia. Todos perdimos. Yo perdí el dinero, gran parte de él quizás nunca regrese. La doctora, Beatriz, me explicó que el banco recuperó el auto, pero el proceso para rehaber el valor total sería largo y complicado. Marcos no tenía más nada a su nombre y, más que nada, yo perdí a mi hijo. Perdí la ilusión de un hijo que, en realidad, nunca existió. El Marcos que yo amaba, mi niño, era una creación de mi mente, de mi deseo de madre. El Marcos real era ese hombre superficial y cruel que me robó para comprar un auto.
Se hizo justicia, sí, pero la justicia tiene un gusto amargo. Es una justicia agridulce. Recuperé el control de mi vida, recuperé mi nombre, pero pagué el precio de enterrar a mi único hijo, aunque él siga vivo y respirando en algún lugar. Hoy, mi vida sigue siendo simple, más simple que antes, de hecho. El dinero que logré recuperar del banco, después de una larga pelea legal, apenas alcanza para lo básico. Volví a contar mis monedas, pero hay una diferencia fundamental, una diferencia que lo cambia todo. Antes, yo contaba monedas con humillación, con vergüenza, sintiéndome una víctima, creyendo en una mentira. Hoy, yo cuento mis monedas con dignidad. Yo sé exactamente cuánto tengo. Yo sé exactamente cuánto puedo gastar. Yo controlo mi vida. No dependo de las promesas de nadie. Mi casa pequeña, con las paredes descascaradas, no es más una celda. Es mi porto seguro, mi santuario. He vuelto a comprar mi pan dulce por las tardes y cuando lo como siento el gusto de la libertad, la paz de espíritu, la tranquilidad de saber que nadie te está engañando. Eso no tiene precio. Yo duermo por las noches, duermo profundamente. Ya no me despierto con el corazón acelerado, con miedo al futuro, con esa sensación horrible de estar siendo engañada. Vivo con menos, mucho menos, pero por primera vez en mucho tiempo yo me siento rica, rica de respeto propio, rica de paz. ¿Qué aprendí de todo esto? Aprendí una lección muy dura. Aprendí que el amor de madre puede ser una bendición, pero también puede ser una venda en los ojos, una venda tan gruesa que te impide ver la realidad. Amamos tanto que nos negamos a ver al monstruo que, a veces, estamos criando bajo nuestro propio techo. Perdonamos lo imperdonable, justificamos lo injustificable, hasta que es demasiado tarde. Aprendí que la confianza no se regala, ni siquiera al hijo de tu vientre. La confianza se gana día a día, y que la sangre no garantiza el carácter. Hay extraños más leales que la propia familia. Pero la lección más importante, la que yo quiero dejar para todas las mujeres que están me escuchando, es esta. Nunca subestimen la dignidad de una madre. Nunca subestimen la fuerza de una mujer que ha sido acorralada. Ella te dio la vida. Ella sacrificó sus sueños por los tuyos. Ella te limpió y te cuidó, pero no te dará el derecho de robarle su respeto. La misma fuerza que ella usó para criarte, la misma paciencia que tuvo para enseñarte, la usará en dobro para defenderse cuando la traicionas. Yo me levanté, caí al fondo del pozo de la humillación, pero usé las piedras que me arrojaron para construir mi escalera de regreso a la luz. Yo soy Alma, yo tengo 66 años. Fui traicionada, robada y humillada por mi propio hijo, pero sobreviví y hoy estoy en paz.